Si esta historia desaparece, es porque alguien no quiere que la escuches. Yo soy albañil, pero vi cosas que nadie debía ver, dice. ¿Cómo estás, loco? Te vemos toda la noche con mi señora, con la gorda ahí acostada en la cama, dice. Por ahí trataron de mandar a los chicos que también se prenden viendo, pero no sabemos con qué nos vas a largar vos, dice. Como la del Senegal es ese que contaste, casi le agarra un infarto a mi hija más grande. Todo empezó a ser un mediodía común, como cualquier otro. Me llama un capellán de una iglesia muy reconocida. No te voy a decir el nombre, porque si lo hago, capaz que te meto en problema a vos y me meto en problema yo. Me dice que tenía un problema de humedad y hundimiento en una cripta subterránea. Me pareció un laburo raro, pero la plata era muy buena lo que pagaban. Yo en ese momento no estaba trabajando. Cuando llegó el cura me explica que el túnel debía ser reparado y conectado a dos iglesias antiguas. Según él, las construyeron en la época de las colonizaciones para escapar o trasladarse en secreto por abajo. Me llamó la atención que me hiciera firmar un pacto de confidencialidad, dice. Solo por tirar mezcla y levantar una pared. Y lo firmé. Al otro día con mi peón de confianza bajamos. Oscuridad, frío, olor a tierra y algo que no sabíamos identificar. Teníamos linterna y mascarillas porque el oxígeno era escaso. A medida que avanzábamos por el túnel, el lugar parecía más olvidado, como si no hubieran sido tocados por siglos esto, dice. Ya entonces lo vimos. En el medio de los dos túneles había una puerta de hierro oxidada, cerrada con un candado viejo. Una pared que no figuraba en los planos. Encima había unas inscripciones en latín que no entendíamos nada de lo que decía. Pero daba una sensación rara, como si el idioma en sí nos mirara. Y sí, como todo albañil curioso, ¿qué hicimos? Lo abrimos. Mi peón dijo, medio en chiste, total nadie baja acá, si no van a bajar acá. Rompimos el candado, el metal cedió con facilidad, como si alguien esperara que lo hiciéramos. Y ahí empezó lo peor. Adentro había una habitación pequeña, con paredes húmedas, piso de piedra y una cama antigua, de madera tallada con símbolos que no reconocía, dice. Sobre la cama había frascos de líquidos turbios y restos humanos en su interior, pequeños huesos de bebé, algunos claramente con forma, otros apenas se podían ver, dice. Y en una caja más grande había una pila de huesos mezclados con trozos de tela, como si hubieran sido enterrados con prisa o en secreto. En una mesa encontramos un cuaderno. No tenía títulos, solo fechas, nombres, todo femenino, todas mujeres femeninas. Algunos con palabras al costado, interrumpidos, recuperados. Aborto, decía un lado. Sujeta a, no viable. Mi peón se puso pálido. Esto es un experimento, me dijo, como si supiera por experiencia propia. Le digo que sos doctor, vos. Y fue ahí cuando quisimos salir, que nos dimos cuenta que el aire se sentía mucho más pesado, como si el túnel no quisiera que nos fuéramos a ese lugar. La linterna del peón empezó a parpadear. Algo crujió detrás de la puerta y ahí nos dimos cuenta que no estábamos solos. Cuando salimos literal cagados tras las patas, dice. Nunca dije nada, pero nunca me olvidé. Desde aquel día volví a mi casa con el cuerpo temblando. No por el esfuerzo físico que había hecho, sino por lo que habíamos visto. Con el tiempo empecé a investigar en silencio. Me carburaba todos los días la cabeza, hasta soñaba con esas imágenes, dice. Hablé con un viejo bibliotecario que trabajó años cerca de la iglesia. Le pregunté por túneles, por la cripta. Esos lugares fueron cerrados por algo más que humedad, me dijo. Después de meses de atar cabos, me sacó la ficha que en esa habitación no era de almacenamiento, ni de castigo, ni una celda antigua. Era una sala de abortos clandestino. En esa época oscura de la iglesia, cuando las monjas eran abusadas por curas, cuando nadie podía hablar, cuando el poder tapaba todo, a esas mujeres las obligaban a callar. Y cuando quedaban embarazadas, las bajaban ahí entre la humedad, silencio y horror y le quitaban todo, incluso la posibilidad de recordar, dice. Los nombres en ese cuaderno eran reales, nombres de mujeres que probablemente no figuran en ningún registro, pero porque no existieron nunca, más como personas, solo fueron víctimas. Y el resto que vimos no eran historia, eran pruebas las que teníamos ahí. Nunca volví a entrar a ese túnel. Después de unos días la entrada fue sellada con concreto armado, lo sellaron completo el túnel, como si alguien supiera que habíamos visto más de lo que debíamos, dice. El cura que nos llamó desapareció de la parroquia, una semana después. Dicen que fue trasladado, otros dicen que fue al Vaticano. Yo creo que lo borraron como los demás.
Hasta el día de hoy me pregunto cuántas iglesias más tienen bajo sus altares las voces de lo que hicieron callar. Te mando un abrazo y espero que puedas contar mi historia. Fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. No sabemos qué puede pasar ahí. Respeto a las religiones, a la iglesia. Pero bueno, son cosas que pasan.